cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y dice Jesús: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bienvenidos al estudio de este día. Quiero decirles que agradezco la atención que prestan para esta transmisión, y quiero decirles una vez más, bienvenidos. Estaremos tratando el tema de la oración como lo hacemos cada viernes, y el título para el estudio de esta tarde es Cuando ores. Así comienzan los versos 5 y versos 6 de Mateo 6. Y cuando ores, mas tú cuando ores. Así que el título es Cuando ores. Oremos a Dios. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú nos permites aprender. Ayúdanos a hacerlo. Permite que en esta ocasión, cuando se termine esta transmisión, hayamos aprendido algo nuevo para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Nuestro Dios, te damos gracias también porque podemos acercarnos hasta ti en oración y pedirte por aquellas personas que están enfermas. Primeramente, Señor, oramos por nuestros familiares, donde quiera que estén enfermos. Ayúdalos, Dios, muestra tu presencia y tu poder con ellos. Por nuestros hermanos en la fe, también, Señor, que están con problemas de salud, oramos, toques sus cuerpos, les ayudes, que los médicos puedan saber qué hacer, cómo ayudar a nuestros hermanos para que salgan adelante. Señor, están en tus manos. Provee lo necesario en lo material para la atención de ellos. Oramos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por esas personas, Señor, que no conocemos, pero que tú conoces y que nos han pedido que oremos por ellos. Señor, te pedimos intervengas, ayudes a quienes están enfermos, ayuda a sus familiares, dales fuerzas a aquellos que les están cuidando. Oramos por las personas que trabajan en el sector salud, todos, Señor, todos los que intervienen allí en la atención a los pacientes, sea la comida, sea la limpieza, sea la enfermera, sea los enfermeros, sean los médicos, cualquiera de ellos, Señor, muéstrate y protégeles de cualquier contagio. Dales fuerzas y dales el conocimiento, Señor, la sabiduría para hacer su trabajo. Bendice sus familias, Señor. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Cuando ores es el título del estudio de esta ocasión. Cuando ores. Orar para los oídos de las personas o de otras personas tenía su recompensa propia en el judaísmo de aquel tiempo. Lo mismo ocurre en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en los grupos pequeños o en la comida o con amigos o con familiares. La recompensa a la oración que se hace a los oídos de las personas, la recompensa ya está dada. Dice Jesús que algunos oraban de una manera hipócrita para ser oídos o ser vistos por los hombres. Y dice Jesús, ya tienen su recompensa. Puede ser fácil desviarse hacia el intento de impresionar a otros
como la motivación que impulsa a la oración. Cuando estamos con otras personas, nos podemos ver tentados a orar de una manera que agrademos a quienes nos están escuchando. Y puede ser que seamos tentados a hacer largas oraciones, a usar palabras rebuscadas. Puede ser que seamos tentados hasta a orar con un tono que quiera impresionar a los oyentes. Todo esto puede ser una tentación y de la cual debemos de cuidarnos. Sí es cierto que cuando estamos orando hemos de recordar, cuando estamos orando en público, hemos de recordar que hay personas escuchándonos, pero también debemos de recordar que no hemos de prestar más atención a las personas que a quien estamos orando. Dios debería ser el primero de nuestra atención en nuestra oración y luego las personas. Es algo que tenemos que hacer en la iglesia, orar en público. Es algo que se hace, es algo común. Puede ser en nuestros hogares o puede ser en cualquier otro lugar, no solo en la iglesia, pero debemos de tener en mente que hay personas escuchándonos, pero debemos de tener en mente antes que Dios nos está escuchando y que Dios nos está viendo cuando estamos orando. Hemos de prestar atención a eso. Y esto es en relación a la oración que se hace en público. Ahora, quiero que pensemos. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento. Está hablando de la oración en secreto, de la oración en privado. Y quiero decirles esto, la oración en privado, personal, es una prueba importante de nuestra autenticidad. La oración en privado es una prueba importante de cuán auténticos somos. Cuando nadie nos ve, oramos. El apóstol Pablo, dice la Biblia, cuando se convirtió, fue encontrado por un hombre llamado Ananías. Fue encontrado por este hombre Ananías. Y cuando Jesús le dice a Ananías que vaya a buscarlo, a Saulo o a Pablo, Jesús le dice lo que está haciendo Pablo. Él está solo. Ha tenido el encuentro con Jesús. Está en una casa y está solo. Y Jesús dice lo que está haciendo el apóstol. Por eso dije, la oración privada muestra lo auténtico que somos. En Hechos, el capítulo 9, de los versos 10 al 16, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hacía Pablo? Dice Jesús: he aquí, él ora. Se había convertido, ahora era un cristiano. Y una cosa que mostraba lo auténtico de su cristianismo era eso, que estaba orando en privado. Una pregunta: ¿es Dios nuestro tesoro verdadero? ¿O solamente estamos usando la oración para parecer piadosos o impresionar a otros? ¿Las oraciones que hacemos realmente están dirigidas a Dios, que nos oye y que nos quiere hacer bien? ¿O la oración es una herramienta para conseguir la simpatía de los demás? Porque cuando estamos solos y oramos, estamos mostrando lo auténtico que somos en cuanto a nuestro cristianismo y en cuanto a la importancia que tiene la oración. Cuando solo nos gusta orar en público y no dedicamos tiempo a la oración, estamos mostrando con eso que no hay algo auténtico en nuestra vida y no hay algo auténtico en nuestra oración. Jesús llevó a la práctica esto que dice en Mateo 6, verso 6. Y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús llevó a la práctica esto. Él predicaba sobre la oración y sobre encontrar un aposento, encontrar un lugar donde orar en secreto. Jesús deseaba de una manera desesperada de tener comunión con el Padre. En Mateo capítulo 14, verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Esto es lo que enseñaba Jesús, de tener un tiempo en privado, en oración. Tener un tiempo en privado. Y él practicaba esto de orar en privado. Dice que estaba aparte. Y dice que estaba allí solo. Él buscaba estar en comunión con el Padre a solas. En Marcos, el capítulo 6, verso 46, dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿A dónde se fue? Se fue al monte, dice, a orar. En Lucas, el capítulo 5, el verso 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjense cómo Jesús buscaba un lugar donde estar aparte para tener comunión con el Padre. Él buscaba de una manera constante el hacerlo. En Marcos capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas capítulo 6, verso 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Él fue al monte a orar. El Señor Jesús oraba, buscaba un lugar aparte donde orar al Padre. Volviendo a Mateo, el capítulo 26, verso 36, dice el evangelista: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y se fue a un lugar aparte. En el verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez las mismas palabras. Miren esto. Todos estos versos nos hablan de cómo Jesús se ponía aparte. Se apartaba para orar. Esto nos habla de la oración en privado. Algo que Jesús siempre buscó. Y la forma en que oramos es la pregunta más importante que podemos enfrentar. ¿Cómo estamos en la oración? ¿Cómo estamos en la oración? Y no estoy hablando de la oración en público. Estamos hablando de la oración en privado. Buscamos constantemente orar a Dios a solas. Buscamos un lugar aparte de los demás, que no nos distraigan, nada. Buscamos un lugar para orar. La oración en privado es algo que debe ser una realidad en nuestra vida. Ahora, quiero que pensemos en esto también. Quiero darles algunas sugerencias para la oración privada. Está claro que la oración en privado es importante, es esencial. Cuando estoy hablando de esencial, me refiero a que la oración en privado es necesaria, es básica. La oración en privado es algo indispensable, es algo fundamental. Se puede decir que la oración en privado es lo principal para el cristiano. Es algo necesario, es algo básico, es muy importante. Hermanos, necesitamos orar, y necesitamos orar no solo en público, necesitamos orar en privado. Es una necesidad, es algo, dije, esencial. Necesitamos dedicar tiempo a la oración. Necesitamos dedicar tiempo a la oración. Es indispensable. ¿Dedicas tiempo a la oración? ¿Ocupas un tiempo para orar? Esto es básico para la vida cristiana. Orar en privado. Ahora, la forma de orar en privado, gracias a Dios, es algo flexible. Es algo flexible. Y me refiero a que es flexible en el sentido de por las rutinas que tenemos, por los patrones, esto es las maneras de vivir o de dirigirnos en nuestra vida. Esto es flexible. O sea, si tú entras a las 8 de la mañana, por ejemplo, a trabajar, te puedes levantar, no sé, a las 6. No necesariamente tiene que ser a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana, no. O sea, allí hay una flexibilidad. La oración en privado, dije, es algo flexible, y qué bueno que es así. Y digo flexible porque se adapta a nuestras circunstancias. En el templo, cuando nos reunimos para orar, tenemos un día y tenemos una hora para reunirnos. Regularmente esto es así. Pero esto es la reunión de oración
pública. Pero cuando es privada, pues allí hay flexibilidad. Ahora, nosotros deberíamos de evaluar nuestros patrones, nuestras conductas, las circunstancias que vivimos cada día, y entonces acomodar el tiempo de la oración a nuestra situación. Pero primero, una sugerencia para la oración en privado. Primero, crea tu aposento. Esto es, establece un lugar donde orar. Crea tu aposento. Dice Jesús, y cuando ores, entra en tu aposento. Y el aposento puede ser una esquina en algún lugar de la casa. Puede ser la recámara misma donde usted duerme. Ahí puede ser su aposento para orar. Depende de la circunstancia. Puede ser debajo de las escaleras si hay un espacio como para sentarse o arrodillarse debajo de la escalera. Algunos encuentran cómodo el orar al pie de su cama. Pero resulta algo interesante esto, que de repente tenemos un lugar especial para la computadora, tenemos un lugar especial para la televisión, tenemos un lugar especial para guardar los zapatos o la ropa, o sea, para todo tenemos un lugar especial. Estaría muy bien que nosotros también tuviéramos un lugar dedicado para orar a solas. Estaría muy bien. Así que crea tu aposento, encuentra tu lugar que sea habitual para dedicarte a la oración privada. Si no lo tienes, crea un lugar donde puedas arrodillarte. Puede ser ante un escritorio despejado donde no haya nada y puedas estar en comunión con Dios. Puede ser en un rincón, un lugar donde haya espacio suficiente para arrodillarte. Pero estar aparte, estar aislado, estar en un lugar donde no seas interrumpido. Esa es una sugerencia. Crea tu aposento. Crea tu aposento. Que tú sepas, este es el lugar donde yo me pongo a orar. Este es el lugar. He escuchado testimonios de alguien, hasta tiene su cojín y al pie de su cama pone el cojín y ahí se pone de rodillas. Allí dedica su tiempo para orar. Esto es importante. Que haya un lugar específico y de acuerdo a nuestras circunstancias, que haya una hora específica, que haya un horario específico, que tengas establecido: a esta hora voy a estar en oración, a esta hora. Y otra cosa, otra sugerencia para orar: comienza tu tiempo de oración con la Biblia. Comienza tu tiempo de oración con la Biblia. George Mueller fue un misionero inglés. Este misionero comenzaba su tiempo de oración con la Biblia. Y la comenzaba de esta manera. Oraba a Dios pidiéndole que le ayudara a entender su Biblia. Oraba a Dios en relación con la Biblia, pidiéndole sabiduría a Dios, y luego empezaba a leer la Escritura. Después de leerla un momento, él comenzaba a meditar en lo que había leído. Y después de meditar, él oraba de acuerdo a lo que había leído, en la Escritura. Esto nos ayuda, porque la oración es una conversación con Dios y Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, hay un tiempo para que Dios nos hable, pero también hay un tiempo para hablar con Dios. Ora con tu Biblia. Puede ser que tú encuentres en un salmo
una razón para alabar a Dios y dile a Dios, habla con Dios sobre la alabanza que quieres darle. George Mueller fue un hombre de oración dedicado a ello. Fue un hombre que tuvo muchos lugares donde había niños huérfanos, orfanatorios o casas hogar le llamaban. Y George Mueller siempre decía que la necesidad que ellos tuvieran, primero al que se la iba a presentar era a Dios. Así que dedicaba tiempo a la oración, mucho tiempo a la oración. Él decía que él no iba a pedir a los hombres ayuda, que la ayuda se la iba a pedir a Dios. Y siempre él hacía eso. Cada día él oraba, pero primero comenzaba con la Biblia. Así que te sugiero, empieza con la Biblia. Miren, en la Biblia nosotros conocemos de muchas cosas relacionadas con la oración y en la Biblia nos damos cuenta de cómo los judíos creían que la oración debía de incluir varios elementos. Entre los elementos que la oración debía de incluir, estaba la alabanza. La alabanza, la verdad, es algo que muchas veces no aparece en la oración. Pueden aparecer acción de gracias, puede aparecer peticiones, pero la alabanza muchas veces está ausente de la oración. Para los judíos, la alabanza era muy importante en la oración. En el Salmo 34, verso 1, nosotros leemos lo que decía el salmista, refiriéndose a Dios. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en la oración, los judíos creían eso. Debía de haber alabanza, una alabanza amorosa a Dios. En el Salmo 51, verso 15, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Publicará mi boca tu alabanza. El salmista se está dirigiendo a Dios. Es una oración. Y habla de la alabanza a Dios. En Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Mas yo con voz de alabanza. Hermanos, la alabanza debe ser una parte de nuestra oración. La alabanza debe ser un componente de nuestra oración diaria, de nuestra oración en público, de nuestra oración en privado. La alabanza debería ser una realidad de nuestra oración. Y alabar, hermanos, alabar es contar las virtudes. Es contar las virtudes de alguien. Es decir, lo bueno que es y lo bueno que es ese alguien y lo bueno que es lo que ha hecho. A veces la alabanza se la dirige a la persona que se está alabando, o a veces la alabanza se dice a otros en relación a la persona que se está alabando. Siempre decimos cuán bueno, cuán inteligente, cuán amigable, cuán trabajador es, o cuán consagrado es la persona a quien estamos alabando, o cuán bueno hizo esa persona. Esa es la manera eso es alabar. Alabar o dar alabanza no es emplear necesariamente la palabra
alabanza, sino más bien es hablar de lo que la persona alabada es o ha hecho. Hablar de lo que la persona es o ha hecho. Por ejemplo, una persona se le puede alabar diciendo, hablando con otros, diciendo, por ejemplo, Alfredo estuvo conmigo cuando todos me dejaron. De esa manera se está alabando a Alfredo, reconociendo lo que hizo. Reconociendo lo que hizo. Y cuando se reconoce eso que hizo, también se está reconociendo lo que es esta persona. Una persona fiel, una persona amigable. El alabado es magnificado, es levantado, es enaltecido. Y nuestro Dios merece la alabanza, merece ser enaltecido, merece ser glorificado, magnificado. En la alabanza, el sujeto del verbo es el alabado. Tú creaste, tú salvaste. Algo que sucedió y sucede cuando vamos para aquellos lugares. En la sierra hubo una persona que me dijo, hermano, cuando la próxima vez vengan, quiero invitarle a un lugar para que lo vean. Llegamos y fue a encontrarnos y me dijo, hermano, vamos a ir para allá donde le dije. Vamos. Fuimos a caballo y me lleva a un lugar bonito, muy bonito. Era en la sierra, muy bonito. Estaban unos cerros o un cerro que parecía como que alguien había hecho esa montaña con lujo de detalles, como si un arquitecto, un escultor hubiera hecho eso, y no hubo más que reconocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién lo había hecho? Dios. Nuestro Dios lo hizo. Y este hombre, aunque no era cristiano, reconocía la creación de Dios. Por eso es que me invitó a ir. La alabanza es eso, hermanos, un reconocimiento de lo que es la persona alabada o de lo que ha hecho la persona alabada. Así que la alabanza debe ser algo que sea incluido en nuestras oraciones. Cuando contamos las virtudes de alguien, lo exaltamos. Automáticamente lo estamos enalteciendo. La alabanza regularmente se puede dar entre dos personas, pero la alabanza regularmente es en público. Reconocer virtudes de la persona o virtudes de las cosas que ha hecho esa persona. Y en el Nuevo Testamento encontramos alabanzas y acciones de gracias. Por ejemplo, Juan, el evangelista Juan nos narra la muerte de Lázaro. Y nos dice que cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro, Jesús hace una oración. Juan 11, versos 41 y 42. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Primero, está una acción de gracias. Gracias te doy por haberme oído. Pero luego hace un reconocimiento. Yo sabía que siempre me oyes. Miren, es una oración de Jesús alabando a Dios o haciendo un reconocimiento a Dios. Yo sabía que siempre me oyes. Hermano, cuando oramos, debe de incluirse la alabanza a nuestro Dios.
reconocer lo que Él es y lo que Él hace. Aquí Jesús dice, siempre me oyes, siempre me oyes. Y hermanos, es algo que debemos de reconocer. Nuestro Dios nos oye y eso debemos de volverlo como una alabanza, de usarlo como alabanza a nuestro Dios. En Romanos, el capítulo 1, el verso 8, decía el apóstol, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Dónde está la alabanza? Primero hay gratitud a Dios. Dije que en el Nuevo Testamento encontramos gratitud y alabanza. Una cosa es acción de gracias y otra cosa es alabanza. Pablo le da gracias a Dios, pero alaba a los hermanos o les hace un reconocimiento a los hermanos. Miren lo que dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Allí está alabando a esa iglesia, alabando haciendo un reconocimiento a los hermanos de Roma. Vuestra fe se divulga. Luego, en primera a los Corintios, capítulo 1, verso 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Acción de gracias y alabanza. Y aquí está hablando de la gracia de Dios, de la gracia de Dios que les fue dada a los hermanos de Corinto. Hermanos, un motivo para alabar a Dios es su gracia, no solo motivo de gratitud, sino de alabanza. Cuando nosotros reconocemos la gracia de Dios, estamos haciendo un reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Alabanza. Hermanos, una cosa, y hay muchos textos que nos hablan precisamente de eso, de la alabanza. A veces podemos incluir en nuestra oración la acción de gracias, y es normal, es correcto la acción de gracias, pero no nos olvidemos de la alabanza a nuestro Dios. La alabanza debe ser un componente de nuestras oraciones. Busquemos en la Biblia, y en la Biblia vamos a encontrar muchos motivos para alabar a nuestro Dios. Leamos la Biblia y vamos a encontrar muchos motivos. Otra cosa, cuando nosotros oramos, se debe de incluir en nuestra oración reverencia. Reverencia. Los santos del Antiguo Testamento no se apresuraban para estar en la presencia de Dios, tratándolo como hombre. Para los santos de la Biblia, Dios era digno de reverencia. No era cualquier hombre, no era cualquier persona. Y cuando oramos, nosotros debemos de tener en nuestra oración reverencia. Reconozcamos quién es Dios a quien nos estamos dirigiendo en oración. Por ejemplo, el profeta Isaías, dice la Biblia que él tuvo una visión de Dios. En Isaías 6 dice de esta manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice el verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios, nuestro Dios, es un ser grande. Y voy a usar así la palabra, en gran manera. Merece reverencia de parte nuestra. Cuando oramos, no nos estamos dirigiendo a cualquier persona.
Nos estamos dirigiendo al Dios creador del universo, al Dios omnipotente, al Dios sublime, al Dios grande. Así que cuando oramos debemos de hacerlo con reverencia. Le debemos reverencia a Dios en muchas formas. Y para eso debemos revisar en las cosas que estamos siendo irreverentes para cambiar. ¿Cómo nos dirigimos a Dios en oración? ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Isaías, capítulo 29, versículo 13. Miren lo que dice Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando llegamos a Dios en oración debemos de hacerlo con reverencia, no fríos, sino con compasión, con entrega, con anhelo de estar cerca de Dios. La reverencia a Dios, la verdad es, se ha alejado. La reverencia a Dios a veces no existe, porque cuando oramos y no es contestar a nuestra oración como queremos, peleamos con Dios, discutimos con Dios, en vez de aceptar su voluntad, queremos manipularlo con las cosas que deseamos. Queremos tener el control nosotros en cuanto a las peticiones que hacemos, y eso no es reverencia, por supuesto que no. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, él hizo una petición, pero él decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces mostramos irreverencia cuando nos enojamos porque Dios no nos da lo que pedimos, o porque decimos se está tardando en contestar nuestra oración. Nuestra oración debe de componerse también de reverencia. Y la reverencia es respeto, es admiración que se siente hacia nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña cuál es la forma en que hemos de acercarnos a Dios. En Romanos, el capítulo 13, el verso 7, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nosotros debemos de respetar a Dios y debemos de honrar a Dios. Y en Malaquías, el capítulo 1, verso 6, Malaquías 1, 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios merece reverencia por todo lo que es y por todo lo que ha hecho. Muchas veces lo que nos hace falta para recibir es reverencia, que seamos reverentes a Dios. Dios es celoso, y la verdad es que muchas veces mostramos más respeto y admiración por hombres que por Dios. Hemos de darle su lugar a las personas, pero primeramente debemos de darle su lugar a Dios. Busquemos que la reverencia sea una parte de nuestra oración. La reverencia que tú le des a Dios hoy en tu vida va a ser determinante en las cosas que suceden en tu vida. Son dos cosas
¿Qué tiene que componer la oración? Busquemos, hermanos, busquemos que haya estas cosas. Oremos. Dios, gracias, porque en tu palabra encontramos cómo hemos de orar. Ayúdanos a hacerlo. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas para que aprendamos a orar como tú quieres. Señor, bendice cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.